Mi nombre es Marta Castillo Segura, profesora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, y les doy la bienvenida a la ponencia titulada Análisis y desarrollo de las competencias socioemocionales y comportamentales en niños disléxicos con alteración del funcionamiento ejecutivo. La dislexia es un trastorno neurológico que se conoce como una dificultad específica del aprendizaje que además apareció por primera vez en la Ley Orgánica de Educación, específicamente en el título 2, capítulo 2. Este trastorno causa una gran dificultad en el deletreo y en la precisión y fluidez a la hora de reconocer y decodificar palabras escritas. Pero también se conoce como un trastorno específico del aprendizaje asociado a dificultades en la escritura y en el cálculo, a lo que se llama disortografía y discalculia respectivamente. Por último, también se concibe como un trastorno específico del aprendizaje escolar asociado a la lectura y a la ortografía. Todas estas dificultades se relacionan con el fracaso escolar. El fracaso escolar que se produce de manera reiterada provoca en el niño disléxico problemas tanto emocionales como comportamentales, que se va a traducir en retraimiento, además de provocar mayor cansancio al no poder leer de manera automática empleando todos los recursos disponibles. Por esto, además, comete excesivos fallos y no puede seguir el mismo ritmo de aprendizaje que el resto de sus compañeros que no tienen ninguna dificultad. Por otro lado, también se observan altos niveles de ansiedad, de frustración y de depresión al llegar a la adolescencia y cometen actos delictivos, agresiones y cuentan con problemas sociales y atencionales y de pensamiento. Estas dificultades en la lectura no pueden ser consecuencia de un bajo cociente intelectual o por una deficiente educación y motivación, aunque puede ser hereditario, pero esto todavía no está comprobado científicamente. Por otro lado, encontramos el concepto de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se definen como una habilidad de orden superior que nos va a permitir controlar y adaptar nuestro comportamiento al entorno en el que nos encontremos. Estas habilidades giran en torno a la flexibilidad cognitiva, el establecimiento de metas, el control atencional y el procesamiento de la información. Si hacemos referencia a niños con dislexia, veremos que de todas estas funciones ejecutivas presentan de manera más evidente un bajo dominio en flexibilidad cognitiva, aunque el resto de todas estas funciones ejecutivas, como se ha mencionado, también van a estar afectadas. Los niños con dislexia, al presentar tanto dificultades en las habilidades lectoescritoras como en el manejo del funcionamiento ejecutivo, van a contar con problemas graves en la dimensión escolar, cognitiva, conductual, social y emocional. La dislexia tiene consecuencias en la persona, como ya se ha adelantado, ya que afecta a nivel cognitivo, originando fracaso. Este fracaso hará que de manera continua escuchen comentarios negativos tanto de profesores como de familia, dando lugar a una baja autoestima, porque estos comentarios dan a entender que ellos mismos, por ser vagos, entre comillas, no son capaces de llevar a cabo tareas que sí pueden realizar otros niños sin dificultades. Esta idea, lógicamente, no se corresponde con la realidad. Por otro lado, también se pueden encontrar comentarios indicando que presentan un cociente intelectual bajo, lo que va a provocar que se les separe del aula ordinaria. Esto tampoco se corresponde con la realidad, ya que sí que cuentan con la capacidad intelectual adecuada, pero no con las técnicas necesarias para lograr una adecuada lectoescritura. Además de una afectación a nivel cognitivo, los niños con dislexia tienen alterada la dimensión emocional al presentar ansiedad, inseguridad y baja autoestima, debido al continuo sentimiento de frustración que ya se ha comentado. También se encuentra afectada la dimensión conductual, al presentar conductas agresivas, trastornos digestivos y de sueño y somatizaciones, como pueden ser fatigas, cefaleas, vómitos y dolores abdominales. Además, presentan afectación en la dimensión social, provocada por una interacción baja social causada por un pobre autoconcepto al escuchar continuamente burlas de otros niños. Samuel Orton fue uno de los primeros en investigar la dimensión socioemocional de los niños con dislexia. Tras sus estudios, pudo llegar a la conclusión de que estos niños, antes de comenzar el proceso de lectoescritura, eran felices y no tenían dificultades sociales. El problema venía o comenzaba en el momento en el que el niño comenzaba el proceso lectoescritor, el aprendizaje de la lectoescritura. Zupardo, en el año 2020, llevó a cabo un estudio en el cual su hipótesis se centraba en que los niños con dislexia y disortografía cuentan con altos niveles de ansiedad escolar y depresión por experiencias reiteradas de fracaso, sean comparados con niños sin dificultades. Tras el análisis de los resultados, llegó a la conclusión de que los niños con dislexia cuentan con una menor autoestima, pero con una mayor ansiedad junto a problemas comportamentales, si eran comparados con sus pares sin dificultades. En cuanto a la autoestima, encontró diversas dimensiones afectadas, como la social, familiar y académica, haciendo referencia al éxito escolar. En cuanto a la ansiedad, también se encontró en niños disléxicos altos niveles al presentarse sentimientos de rechazo y humillación, incluso
miedo a la hora de realizar tareas en público. Y por último, encontró problemas conductuales en la dimensión social, de pensamiento y de atención. Los niños con dificultades de aprendizaje en general y con dislexia en particular pueden sufrir con mayor prevalencia exclusión social. Eso está provocado por su condición, a pesar de llevar a la práctica adecuadas metodologías o intervenciones educativas, psicopedagógicas, logopédicas, médicas y o sociales. En otros casos, estos niños tienen dificultades de acceder a estos servicios, provocando que en múltiples ocasiones tengan que acudir a centros privados cuyos precios puede ser que no puedan pagar los padres, las familias. Por otro lado, las conductas desadaptativas producidas por el constante sentimiento de frustración dan lugar a problemas de ansiedad de carácter social al no tener interés en realizar actividades en público para no mostrar sus dificultades lectoras. Los problemas sociales derivan de estados de ansiedad, de frustración, por el sentido de inferioridad que tienen, por la rabia, por sentimientos depresivos, por el escaso sentido de autoeficacia que tienen y por su baja autoestima. Los niños disléxicos en muchas ocasiones pueden tener dificultades para entablar adecuadas relaciones sociales porque no logran entender los chistes o el sarcasmo, pero también porque tienen dificultades para encontrar las palabras correctas, porque pierden las pistas sociales, porque no entienden el lenguaje corporal y por lo tanto también le cuesta recordar las cosas de manera más exacta. ¿Cómo podemos evitar estos problemas socioemocionales? En primer lugar, la escuela debe contar con profesorado preparado y formado en dislexia para poder atender a las necesidades que presentan los niños disléxicos. Además, tienen que ser capaces de poder identificar su trastorno lo antes posible para frenar el posible impacto socioemocional y evitar la exclusión y depresión. Y en segundo lugar, los padres deben alentar a su hijo cuando no alcance los resultados esperados y deben centrarse en las fortalezas y no en las debilidades. La potenciación de los problemas tanto sociales como emocionales en niños disléxicos consiste en la mejora de la educación, de la evaluación, de la autodefensa, de encontrar su talento, de que descansen adecuadamente, de que se escuche sus sentimientos y de alentarle de manera diaria. Serrano y colaboradores en el año 2016 hicieron un estudio cuyo objetivo era comprobar si a través de la aplicación Galexia, mejora de la fluidez lectora, los niños con dificultades específicas de aprendizaje lograban potenciar su dimensión psicoafectiva y emocional. Los resultados arrojaron que sí, se logró gracias a la mejora de las habilidades lectoescritoras. Con esto se puede llegar a la conclusión de que a través de la mejora del éxito académico se logran superar los obstáculos encontrados en la autoestima y lograr bajos niveles de ansiedad, porque se aumentaba la confianza en ellos mismos. Por otro lado, Zupardo en el año 2020 realizó un estudio cuyos objetivos se centraban en evaluar qué efectividad presentaban los programas de intervención en lectoescritura para potenciar la autoestima, la ansiedad y, en general, el perfil emotivo-conductual de niños disléxicos y disortográficos. Para ello empleó los softwares Dislexia y tratamiento sublexical, actividades de recuperación a partir del análisis fonológico, de la síntesis fonética y el acceso léxico y, por último, recuperación en ortografía recorrido por el control consciente del error. Tras el análisis pertinente de los resultados, observó que la mejora en las habilidades de lectoescritura trae consigo una mejora psicoafectiva y comportamental, además de mejorar su velocidad lectora de palabras, pseudopalabras y texto, junto a una mejora en comprensión lectora. Si se analizan los resultados más detalladamente, se puede observar que hubo una notable mejoría en todas las dimensiones de la autoestima. En cuanto a la ansiedad, se observó igualmente mejorías en la dimensión social, en la humillación y en el rechazo, en el miedo a llevar a cabo actividades en público, en la ansiedad por separación y en el pánico. Y por último, en cuanto a los problemas comportamentales, se encontró que tuvieron lugar mejorías, por un lado, en la dimensión interna, como en el retraimiento, quejas somáticas, como en la ansiedad y en la depresión. Y por otro lado, en la dimensión externa, como en comportamientos agresivos y problemas sociales, problemas de atención y problemas de pensamiento. Podemos concluir que los niños con dislexia presentan una baja autoestima producida por una deficiente imagen de ellos mismos junto a retraimiento, conductas agresivas, problemas somáticos, obstáculos para relacionarse y déficit de atención y de pensamiento. También encuentran graves dificultades afectivas, emocionales y sociales. Las investigaciones realizadas sobre ansiedad y depresión en niños con dislexia concluyen de manera dispar, ya que por un lado, algunas estiman que la ansiedad y la depresión la sufren un gran porcentaje de niños con esta dificultad, mientras que en otras investigaciones se encuentra que estos síntomas no son propios de la dislexia. Si nos atenemos al ámbito escolar, la ansiedad se encuentra de manera más general en esta población. La dimensión emocional de los niños con dislexia varía en función de su personalidad, severidad del trastorno y motivación escolar. Esto afecta al futuro éxito académico y por ende a su motivación, ya que será consecuencia de sentimientos de fracaso producido, a su vez, por la ansiedad y por la depresión que vive el niño.
También presentan una imagen negativa de ellos mismos a nivel académico, personal y familiar. Y también presentan agresividad, problemas sociales, problemas de pensamiento y problemas de atención. Por todo esto, los programas de intervención dirigidos a mejorar las habilidades lectoescritoras resultan beneficiosas, ya que permiten disminuir síntomas de ansiedad, mejorar su autoestima y disminuir problemas comportamentales. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de la ponencia. Mi correo marta.castillo@ucavila.es está abierto para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias.